Continuamos con el doctor Alejandro Rodríguez Medrano. Como todos los miércoles es una cátedra, ¿no? Y sobre todo que nuestra audiencia aprende pues a hacer valer sus derechos, porque lamentablemente cuando no conoce uno, no sabe, a veces pues abusan. Antes pues, tú recuerdas, había pues la servidumbre, ¿no? Las empleadas del hogar que no tenían acceso a la educación, no, a nada, y entonces no podían, es decir, las botaban del trabajo, no tenían hijos con ellas, todo, abusaban. Ahora no, ahora tienen sus derechos, tienen sus gremios, tienen sus instituciones que las defienden, reclaman, y me parece muy bien. Así que... es la igualdad ante la ley. Claro. Muy bien. Entonces, Alejandro Rodríguez Medrano, esto de la revocatoria de la señora Susana Villarán, que ya vemos, ¿no?, cómo las encuestadoras ya se están desligando un poco del tema, ahora hablan más de Maribel Velarde, ya les pasó lo de la Corte Internacional de la Haya, lo del Antonov, entonces, ¿por qué? Para tomarse un break, ¿no? Y luego salir con que ya subió el no, ¿no? No, era una foto del momento que se hizo. Bueno, ya hemos visto, Belmont le daban en julio 3% y en noviembre ganó con el 40 y tanto por ciento, más de 1 millón de votos en duelo. El otro también que tenía, Ollanta, le daban 8%. En la radio nosotros dijimos que no se confiaran en esa votación. Así es, y no se deben confiar en las encuestas. Bueno, te quería preguntar sobre la Corte Internacional de la Haya. Nosotros hemos defendido toda nuestra sustentación, está basada en el derecho. Así es. ¿No es cierto? En documentos. En documentos, en el derecho, mientras que los chilenos se basan en cuestiones de hecho. Que por qué ellos lo tienen 60 años, que por qué el Perú en sus libros, en sus textos escolares, que por qué un ministro declaró esto. No, señor, pero no había una ley, un marco jurídico para delimitar las fronteras marítimas, sino hasta recién en el año 1982, que se forma la Convención. Ajá, la Convención de Mar. ¿Cuál es tu parecer? No solamente cuál es mi parecer, lo que está escrito y eso debe cumplirse, porque esa es la formalidad, esa es la exigencia que la ley te da la alternativa a transar o a proponer y ejecutar lo que se pone y se plasma en el documento. Con respecto a lo que se está diciendo, por ejemplo, lo que dice Vargas Llosa, el hijo de Vargas Llosa. Bueno, no, pues ese, ¿no? Mira, por favor, ya, un tipo que hasta usa, ¿cómo se llama? No, maquillaje permanente, tiene los ojos delineados, así como las mujeres que se pintan con lápiz negro aquí debajo de las pestañas, ahí, él tiene eso, Álvaro Vargas Llosa. Y es hijo de 2 primos, y ya sabemos que cuando hay la endogamia, puede suceder lo que pasó con Ferrando, que le salió Juan Carlos y le salió Chicho con diabetes y Rubén también con diabetes porque no hay cruce de sangre, ¿no? Así que, bueno, pero... Es genético. Es problema genético, ¿no? Así es. Pero vamos dejemos que la Haya resuelva de acuerdo con los parámetros que la ley le da. Vayamos a centrarnos en el país para que sea verdaderamente un Estado de Derecho. Pero tú como juez, ¿no? ¿Sabes? Ahora soy un ciudadano común y corriente como... Claro, pero has ejercido la judicatura y siempre tus fallos... Siempre me he enfrentado a... En tus fallos ha habido predictibilidad. Así es, no solamente... Entonces aquí en la Corte Internacional de la Haya tiene que... Ya te lo dije, ya cuál es mi opinión. Claro. Ya te he dicho, ya cuál es mi opinión. Yo también, yo pienso que debemos ganar por las cuestiones de derecho, con nuestros... La defensa que ha hecho nuestro embajador allá en la Haya está sustentado en documentos. Así y está sustentado en derecho internacional. Y eso no se puede desconocer. Por lo tanto, cualquiera que sea el resultado dentro de la legalidad, hay que respetarlo, pero si es ilegal ni hablar. No, pero la pregunta que hizo ese juez marroquí, que le dijo si en el año 52 se podía determinar las fronteras, el de Chile salió, sí, porque el Ecuador con el Perú y Chile ya adelantamos. No dio una respuesta. Nos adelantamos, en ese entonces nos adelantamos al año 82, que recién sale la
¿cómo se llama? Toda La convención. Sí, la convención del mar, y que recién se da la normatividad pues para delinear las fronteras marítimas. Entonces nosotros nos hemos adelantado. Pero no le respondió, sí se podía, no, No, porque no existe documento. no existía la ley, ¿no?, para delimitar las fronteras. Pero cuando hay documento, mala suerte. Así es. Entonces, en cambio, el Perú sí ha actuado pues de acuerdo al derecho, ¿no?, de acuerdo a los documentos, No solamente los mientras que en documentos. Chile no tiene. Sí, ¿qué quería preguntarle? Sí, doctor, una consulta, ¿no? Usted ha sido autoridad y mi pregunta viene al caso, ¿no? ¿Usted cree que este paréntesis que hay desde ahora hasta junio o julio que sale ya el veredicto, el Perú tiene que quedarse cruzado de brazos? ¿O qué tiene que hacer? ¿Tiene que visitar La Haya constantemente? ¿Tiene que estar hablando con los jueces? No, ya resuelto el... O sea, Quedando la causa al voto. Así En es. este caso es como es la causa al voto. la ya- causa al voto, ya olvídate. ya Después de la queda ahí. función ya no hay ensayos, ¿no? Así es. O sea, que con la experiencia que hay, digamos... Se espera resultados, también es así como existe en la justicia peruana. La Listas la causa, automáticamente queda el voto, tienes un plazo para resolver. Doctor, o sea, Ellos tienen 6 meses. La injerencia política, las influencias, las triquiñuelas que se hacen en los pasillos, eso no influye en nada, está así absoluto la confianza que no pasa nada. No, ¿Qué no. dice la experiencia? No, eso no es la experiencia. El hombre, tú sabes que el hombre tiene sus ideas, el hombre tiene sus convicciones, el hombre es un ente pensante. Y como ente pensante, tendrá que decidir, pues, si es un verdadero hombre honesto, tendrá que resolver lo que dice el tratado en documento. De lo contrario, ya tienes que pensar mal, ¿no? Como acá se ha dicho en política, hay que pensar mal. Así es. Pero la Corte Internacional de La Haya le ha dado la contra incluso a Estados Unidos, la primera potencia del planeta que quiso presionar. Eso su demuestra, problema pues, con- eso demuestra pues, la con Nicaragua, ¿no? honestidad, eso demuestra la honestidad que se enfrenta a Por cualquier eso. circunstancia mientras esté dentro de la ley. Así que no seamos pesimistas, Ya. ¿no? Sí, bien, Sí, me alegra siguiendo mucho, con me alegra la, mucho. con la... Sí, ¿qué me decías? No, que me alegra mucho de que haya pues, Se alegra la mucho. la fe en la justicia, ¿no? Porque acá en el Perú tú sabes lo que sucede, ¿no? Si estamos reclamando nosotros que haya justicia, inclusive en mi caso, vengo a decirlo públicamente, hasta cuándo me van a tener en esta incertidumbre de no decidir la extinción de mi proceso que les he pedido en base a la ley. Pero Ni siquiera, y eso pues eso es un síntoma de corrupción, o sea, ni siquiera pues, para decir, oye, estás demorando tanto tiempo, cuando la ley te da solamente un plazo de 24 horas para que resuelvas los escritos. Claro, pero aquí a ti Y lo aparte, peor, ¿no? lo peor es que ni siquiera te dicen ya no para que te puedas ir a las instancias supranacionales. No, y salen con cualquier... No puedes irte todavía. Tú no puedes irte a la Corte Internacional. a No, la porque Corte- ya fui y me dijeron que todavía no había agotado la vía previa, así que... Por eso, pues, por eso. Tú no puedes irte mientras acá no haya, esté no vigente se haya la- juzgado tu caso. Así es. Pero que yo lo estoy pidiendo. Ya, y el Tribunal Inclusive- Constitucional, ¿qué dice? Oye, un tribunal constitucional que va a hacer un reglamento me pone una multa de 20 unidades referenciales, dame favor, pues, por haber planteado 16 habeas corpus buscando mi salida. ¿Estando ahí tu amigo Vergara Gotelli? No solamente amigos, acá no se trata de amistad, se trata de la aplicación de la ley. Acá cuando tú aplicas la ley no hay amigos. Así te cueste lo que te Pero cueste. Vergara tienes que Gotelli aplicar. hace tiempo que ya está fuera de... Además, todas tus resoluciones son nulas, porque ya dejó de ser magistrado con competencia y jurisdicción establecida en la ley. Todos aquellos que se les vence el plazo, lamentablemente, ¿no? Eso es lo que está pasando en el Perú. Y el señor presidente de la República, Ollanta Humala, no está tomando acción. Y eso le va a perjudicar a futuro. Porque si él no toma una acción en protección al Estado peruano, tanto él, sus ministros y el Congreso son responsables, como lo fueron en su momento todos aquellos que me denunciaron por espíritu del reglamento del Congreso, norma que no existe. Y una fiscal de la nación que no hizo valer su jerarquía ni su protección, y uno magistrado como Lecaro, que apertura proceso penal con orden de detención, hazme favor. Y los magistrados que subieron a la corte, que conocieron como cortes, eran vocales superiores. Todos ellos tendrán que estar en la cárcel porque han cometido delitos de prevaricato, abuso de autoridad. ¿Cómo es posible que ni un magistrado, a excepción de una dama, que inclusive tengo su copia de su sentencia, que dice cómo es el proceso para alto funcionario, me notifica y al día siguiente la saca? Bueno, entonces, ¿en qué ha cambiado el país? En nada. O sea que sí, Peor. Ollanta, lo que dicen ya muchos, Ollanta sigue con el piloto automático. No solamente piloto automático, porque se está dejando engañar, son dos cosas.
Por eso, acá la radio, ¿Alegando por el piloto la automático? radio le dijo el 27 de julio, antes que asumiera el mando, que se remitiera de asesores que verdaderamente den el pecho por el país. De lo contrario, iba a fracasar. Pero, ¿por qué decimos, no repetimos esto que dicen que sigue el piloto automático? Porque lo que ha hecho, lo que hizo Fujimori, Toledo siguió, después ha venido Alan, o sea, y ahora Ollanta, ¿no? El piloto automático, las cosas siguen igual. Yo te diría peor. Bueno, es que cada día pues también la ciudadanía se va Sí. defraudando de No su solamente elector, eso, y fíjate. por eso estamos viendo que Todo lo que está jóvenes te hablan del Movadef. Se quiere combatir el Movadef pues, con la represión, cuando lo que hay que combatir es enmendando lo que está mal, corrigiendo lo que está mal. Así. Eso es lo que debería hacer. Cometiste un error, reconócelo. Claro, Y pero acá no. enderezalo. La juventud de ahorita, por ejemplo, que habla gente que no conoce, ¿no? Lo criminal Sí. que fue esa década, ¿no? Y sin embargo, pues acá no se hace nada. Se habla de combatir la tuberculosis, sí, pero en otro país se ha combatido ¿cómo? No estimulando precisamente la sociedad de consumo, para que no se endeuden, no gasten en lo superfluo, en lo suntuario, sino más bien en una mejor alimentación, ¿no? Pero acá no, pues, ¿por qué? Porque eso conviene a las farmacias chilenas que se llenan de plata. No, quería también, Salvador, me estabas preguntando tú respecto a los congresistas, si podían ser revocados o no. Yo te digo que sí, Claro. ¿no? ¿Por qué? Porque el hecho de que tengan inmunidad parlamentaria, que no puedan renunciar, eso es cosa diferente. Son excluyentes una de otra. ¿Por qué? Porque la ley de la OMP, ley 26.300, ley de los derechos de participación y control ciudadano, revocatoria de autoridades, que establece el artículo 21, dice: la revocatoria es el derecho que tiene la ciudadanía para destituir de sus cargos alcaldes y regidores, autoridades regionales que provengan de elección popular, magistrados que provengan de elección popular. Los ciudadanos tienen el derecho de revocar a las autoridades elegidas, y los congresistas son elegidos. Así es. Por lo tanto, si son elegidas, ¿les toca o no les toca? Les toca. Entonces, esto está previsto en la ley y además también está previsto en la Constitución. Artículo 178. Atribuciones del Jurado Nacional de Elecciones. Inciso sexto. Las demás que la ley señala. ¿Y cuál es esta? La 26.300 y más aún la 26.859, que habla de referendo y revocatorias de autoridades para convalidar o rechazar determinados actos de gobierno a través del proceso de consulta popular. Tienen carácter mandatorio, pueden ser requeridos por el Estado o por iniciativa popular de acuerdo con las normas y los principios de participación ciudadana. ¿Esto qué nos dice? O sea, no tienen patente corso. Tan igual te pongo, tan igual te saco. Ese es en buen romance lo que quiere decir la norma. Claro. Que están vigentes. Por eso no puede renunciar, es irrenunciable porque él no se ha puesto. Así es. Pero quien lo puso, sí lo puede sacar, sí lo puede vacar. Tan igual. Claro, el pueblo votó y lo puso. Así Entonces es. el pueblo lo puede vacar. Él no puede renunciar porque él no se ha, de motu propio no ha ido a ponerse Así ahí. es. Entonces está clarísimo, más claro. ¿No? Así de que no se crean Tan poderosos claro, ni se crean tan claro que si le ponemos yema ya parece huevo. Así es. No, ahora, lo que yo te decía, Salvador, era que el presidente de la Corte Suprema está actuando pues con leyes derogadas. Y todos los presidentes que han venido actuando desde el año 2001 a la fecha han cometido todo este ilícito legal. ¿Por qué? Porque los presidentes antes estaban autorizados a designar a la conformación de las salas permanentes y la conformación de las salas transitorias. Esto es en base a las leyes que se dio en la época del Fujimorismo, pero estas leyes ya fueron derogadas. Y solamente existen 18, así es, hasta julio del 2011, 18 magistrados supremos, aumentado a 20. ¿Para qué? Para que representen, vaya uno al Jurado Nacional de Elecciones, el otro a la OCMA y los otros integrantes del Consejo Ejecutivo. O sea que prácticamente ya no existe la provisionalidad, ni el reemplazo ni la sustitución de un magistrado supremo. Entonces, ¿a dónde estoy apuntando? Que los supremos... Perdón, pero un vocal supremo a la OMA. Ah, ya, a la OMA, no a la OMPE. Ya, OMA.
oficina de control de la magistratura. Está bien, no. Está bien, no, es que no había escuchado bien. La OGMA, pero el que va a la OGMA también vota, pues, ¿no es cierto? No, todos votan. Todos votan, correcto. En sala plena. Pero al Jurado Nacional de Elecciones pueden mandar un jubilado. También, pero acá ya con los 20 que están establecidos, están obligando que ese representante sea titular, automáticamente. Titular sí, pero en actividad. Así es. Ya, bueno, O sea, ya, antes no, porque antes no tenías completo la sala, entonces te quedabas desde vocal y mandabas a un jubilado, o cesante, pero supremo titular. Supremo. O ex supremo titular. Entonces, ahora, ya con la designación y ampliatorio de los 20 magistrados, automáticamente ya no existe ninguna vacante que pueda ser cubierta por un provisional. Así es. Por lo tanto, los provisionales, para que existan, tienen que autorizarse la creación de la sala transitoria por mandato de la sala plena. Sin este requisito, cualquiera es falso. Como le dijimos acá, bamba. Pueden ser abogados, pueden ser todo lo que quieran, pero en el cargo no tienen jurisdicción ni competencia establecida en la ley. Y eso, como tú dijiste acá, es una bomba de tiempo que en su momento aquellos que hayan perdido harán valer su derecho pidiendo la nulidad de esos casos. Y si no la ganan acá, la ganan en la Corte Interamericana de Costa Rica, ¿no? Bien, pero yo quería preguntarte algo. Se habla de proscribir al Movadef por el hecho de reivindicar, ¿no?, el pensamiento Gonzalo, más que nada. Porque marxista, leninista, maoísta, bueno, eso existe. Pero el pensamiento Gonzalo es precisamente el que ha dado pie, pues, a tantas barbaridades, tantos crímenes, tantas desgracias, miles de muertos. 25.000 millones de dólares le ha costado al Estado peruano, ¿no?, a todos los peruanos, ¿no?, esa infausta guerra de más de 10 años, precisamente de Sendero Luminoso, y sobre todo el pensamiento Gonzalo. Y eso, pues, al reivindicar a estos jóvenes, porque no conocen, lamentablemente, y los medios de comunicación están más interesados, pues, en ver cómo Maribel Velarde ha hecho dinero, ¿no?, cómo en desacreditar a Sedapal, la despedida de Magali, la despedida de Magali, el apéndice, la vesícula de Nadine, es decir, los óleos de Fujimori. Los goles de Guerrero. ¿Ah? Los goles de Guerrero. Eso sí vale, eso es positivo, pues, eso es positivo. Lo de Guerrero, viejo, y el gol, y sobre todo lo que le sigue al gol, ¿no? Así es. Mostrar la bandera peruana con un orgullo, mundial, se abriga con la bandera. Ese partido ha visto más de 100.000 personas. Creo. Así es, ese ha hecho por el Perú más de lo que ha podido hacer mucha gente. En 5 minutos. Bueno, y como digo, no difunden, pues, todo. Deberían pasar, pues, a ver, Tarata, Villa El Salvador, ¿no?, el asesinato de Malena Moyano, todas esas cosas deberían pasar, lo deberían hacer, pues, una campaña de concientización. Pero no, pues eso no da plata, eso no da rating. ¿Ves? Si da rating, pueden lucir ahí una manga de maricas, todo, y entonces los jóvenes creen, pues, que Abimael ha sido un Robin Hood. Entonces, ese es el grave problema. Bueno. ¿Te acuerdas de los crímenes de Uchuracay también? No, lo que quisiera que lea Salvador respecto a al negacionismo se contradice con lo que dice el artículo 31. El artículo 31 de la Constitución dice: participación ciudadana en asuntos públicos. Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos mediante referéndum, iniciativa legislativa, remoción o revocación de autoridades y demanda de rendición de cuentas. Tienen también el derecho de ser elegidos y de elegir libremente a sus representantes de acuerdo con las condiciones y procedimientos determinados por la ley orgánica. Pero esto iría entonces en contra del negacionismo. Yo te hago leer la ley y mira tú lo que dice la ley. No, pero tu interpretación, pues no solamente... Es que no, mira, cuando Esto hablamos no es de la una igualdad... computadora ni una rocole que le pongo una moneda y me botan un disco. Sí, una información. ¿Ah? Ajá. Si no, ¿cuál es tu impresión? La impresión es que están haciendo normas que se condicen y además... Con la Constitución. Colisiona con la Constitución. Si hablamos de igualdad ante la ley, hablamos del mismo derecho, hablamos de todo, modifica la Constitución y ponle todo lo que quieras. Claro. Pero acá no eso te está demostrando, pues, que la falta de liderazgo que no está realizando el Congreso. Y ya ha aprobado el proyecto de ley en las comisiones de Justicia y Constitución sobre el delito de negacionismo del terrorismo. Eso te demuestra, pues, Salvador, que yo he sido presidente de la sala de terrorismo.
y he luchado contra ellos, porque he puesto las condenas más fuertes. A pesar de que me volaban un banco por donde yo vivía. En la cuadra de tu casa. Era una indirecta, bien directa para decirte, entonces, no te metas con nosotros. Pero independientemente de eso, tuve que cumplir la función porque para eso me pusieron. Y para eso juré yo el cargo. Y pero... Las normas tienen que estar acorde con la Constitución. No deben de colisionar con la Constitución. Si colisiona con la Constitución, automáticamente resultan ilícita la aplicación. Así es. Ilícita esa aplicación porque entonces, ¿para qué está la Constitución, no? Bueno, pero han habido casos y no se investiga. Por ejemplo, ¿qué hay de ese juez Saturno, creo que era, no? Saturno Vergara, creo. Saturno Vergara. Sí. Que lo acribieron a balazos en un restaurante. En Roosevelt. En la avenida Roosevelt. Y sin embargo nadie dice nada, no investiga nada, no hay resultado de la investigación. Nuestra policía, mal que nos duela o todo, pero es efectiva cuando quiere y descubren los casos con una celeridad, pero sin embargo lo de Saturno no se descubre. ¿Por qué? Habría que preguntarle a la policía por qué y al Ministerio Público. Sí, pues, cosa rara, ¿no? Entonces, pero nosotros dijimos acá que no se instalen, pues, los cárteles, ¿no?, de Sinaloa, de México, ni de Colombia, porque el Perú ha sido un país pacífico y sin embargo vemos que han pasado estos casos. No, y el presidente Ollanta debe de poner orden, ya es tiempo. Pero estamos viendo que Ollanta fue a Trujillo, perdóname Alejandro Rodríguez Medrano, Ollanta fue a Trujillo y ahí delante de la Estatua de la Libertad le dijo al coronel Elidio Espinosa que había limpiado Trujillo, que todos los trujillanos lo reclamaban, ¿no? Él dijo, ¿cómo es posible que este mártir, ¿no?, este héroe de la justicia, ¿no?, haya sido arrinconado en Ancash? Yo lo haré regresar acá. Bueno, asumió la presidencia y lo pasó a retiro. Porque en Ancash hubiera seguido limpiando de delincuencia, pero... Sí, pero ahora estás viendo tú que está saliendo un coronel que está implicado en una organización delictiva. Oficiales de alto rango, ¿no? Así es. Y eso ya también preocupa porque ¿dónde estamos, no? Bueno, lamentablemente pues el Poder Judicial no actúa pues de acuerdo a pero la ley. no actúa si ellos mismos se están protegiendo, autoprotegiendo en todo. Por eso los jueces deben ser elegidos por el pueblo, ¿no? Yo te doy mi aprobación. Y estoy de acuerdo con eso. Es la única forma de garantizar, inclusive, que la administración de justicia sea fiscalizada por el pueblo. Así es, porque el juez entonces dice, este me pone, este me saca. Así es. Me revocan y me sacan. Así es. El fiscal de la nación, el defensor del pueblo, el contralor, los jueces deben ser elegidos por el pueblo. No, señor, que se nombre un Consejo Nacional de la Magistratura para que ellos... Oye, yo inclusive denuncié a una magistrada, una que está haciendo... Tú nomás, yo también he denunciado. Sí. Y me han dicho, no hay otro, pues, ¿qué vamos a hacer? O sea, no ganó la hora, Alejandro. No, ya lo sé, pero que quede claro de que estamos luchando, quizás seamos Quijote o... Bueno. Pero en realidad el pueblo tiene que entender de que en algún momento vamos a tener la justicia que el pueblo necesita en base a sus hombres. Ojalá. De lo contrario, seguiremos en un gobierno que no está poniendo orden. Hay una pregunta que está flotando ahorita en el aire. Estamos en el aire, maestro. Que si esta elección de la revocatoria tiene carácter obligatorio. Así es. Okay. De acuerdo a ley, pero ahora estamos obligados a votar. Todos. Votes en blanco, nulo, aprobando o desaprobando, pero tienes que concurrir al acto electoral. Esa es tu obligación. No te obligan a que votes a favor o en contra, es tuyo. Okay. Pero aquí el voto... Con la excepción de la edad, que hay algunos que ya están así como nosotros. Podemos los que tienen su DNI no caduca, ya pueden prescindir del voto, no están obligados. No, ya la ley señala la edad en que... ¿A qué edad se...? 65, 70 creo, no recuerdo ahorita, pero estábamos ahí, ya nosotros creo que hemos pasado la barrera. Nosotros es mucha gente, ¿no? yo me plantaba en los 50, porque después de los 50 vienen las enfermedades. No sé, que has tenido la cuenta los años que tienes. 50. Mira, amigos, ahora sí hay que agradecerle a Alejandro Rodríguez Medrano, que todos los miércoles viene a apoyarnos y a buscar pues que nuestro pueblo, cosa que no hace la televisión, salvo en el programa de Belmont, que sí, Hable el Pueblo, en el canal 11, sí lo vemos a Vargas Aya, a Rocha, al mismo Rafael Romero, haciendo docencia con la participación del público.
Los otros canales están dedicados pues al billete, nomás a ganar plata, pues, ¿no? Bueno. No, para todo el pueblo peruano que tengan una feliz Navidad y un reencuentro con Dios y un reencuentro con sí mismo. Muy bien. Que busquemos la felicidad y la comprensión. Yo he perdonado a todos mis enemigos y sigo perdonando a todos aquellos que me han hecho daño, pero sigo reclamando mis derechos y si les afecta, lo siento bastante. Piña, pues, piña. El que se pica pierde, dijo Alan Wagner, ¿no? Así que, muchas gracias, Alejandro. Gracias a ustedes, amigos oyentes, por escucharnos. Gracias a nuestros auspiciadores, el Centro Record, que está en la Avenida del Sol.